Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues ahora tenemos un invitado especial, tenemos a Enrique Orellana, él es chileno, vive en Coachella, tienen ahí él es pastor de muchos pastores y han abierto misiones por varias partes de Sudamérica. En Cuba, acaba de venir de Cuba, tuvieron reunión con muchos pastores y trabajando con gente, preparando gente. Es de los que más libros de discipulado me han comprado para utilizarlos para entrenar gente, ¿verdad? Entrenar líderes cristianos. Y viene con una persona, pero le voy a pedir que pase Enrique y él nos lo presente. Le damos la bienvenida, ¿no? Gracias, pastor. Qué bueno. Hermoso es estar con ustedes acá y especialmente de saber que cuando se habla de amistad cristiana hay hermosos testimonios de lo que Dios está haciendo con ustedes. Yo en realidad nací en Chile, pero no comía chile. Y descubrí que los de Guatemala y los de Cuba, los de Chile, nos quieren mucho. Pero con el tiempo ya me he dado cuenta que los mexicanos, es cosa seria. A los de Chile, miren, nos quieren tanto, tanto, que no pueden vivir sin Chile. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y quiero decirles que es un honor. Aurelio Arrache, en mi libro de personas importantes, es uno de los, como dicen, top fives, de los 5 primeros en mi vida. Y qué honor es. Gracias, Pastor Arrache, por permitirme esta linda oportunidad. Hay 2 cosas que deben de distinguir a un verdadero discípulo de Jesucristo. Y una es pasión por Dios. Dígalo conmigo, pasión por Dios. Y la otra es compasión por la gente. Y quiero decirles que eso ha sido algo que aprendí de mi padre. Lo recuerdo porque hace 2 meses casi él partió con el Señor y me transfirió fue un héroe de fe, me transmitió una fe que Dios es fiel en toda situación. Tengo una herencia riquísima. Mis padres no me dejaron tierras, ni herencias, ni bancos suizos, ni nada de esas cosas. Pero me han dejado algo mucho más valioso. ¿Sabe qué me han dejado? La fe en el Todopoderoso, en aquel que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré. Y esa fe nos hace más que vencedores. Y ustedes son una congregación tan linda que han recibido un evangelio diferente al que nosotros recibimos. Nosotros recibimos un evangelio de prohibiciones, lo que le llamamos un evangelio tradicional, religioso. Y con el pastor Fermín me bendijo tanto la amistad de él y del pastor Arrache, que cuando fue director de una universidad en Oakland, ¿te acuerdas, Arrache, verdad? En la Universidad Patton. Tuve el privilegio de dirigir por 4 años. Hicimos eventos maravillosos. Reunimos 650 pastores y líderes. Y el pastor Arrache, desde aquel tiempo comencé a mirar su vida, su testimonio, la esencia de algo que yo creo que es como un manual. Yo lo estoy usando en nuestra congregación y en todas las iglesias que ministramos y somos influencia. Estamos usando el libro Discipulado, la parte olvidada de la Gran Comisión. Y justamente Lorenzo me acompañó. ¿Por qué es importante que esté Lorenzo conmigo? Porque voy a compartirles acerca del poder del Evangelio. Dígale a su vecino, él va a hablar del poder del Evangelio. Dígale. Y Lorenzo, quiero pedirle que pase brevemente. Estamos en familia, ¿verdad que sí? Él se asustó, pastor, cuando dijeron que estaban transmitiendo para allá, se puso nervioso. Pero digo, no, aquí estamos en familia. Él es un poblano. ¿Habrá algún poblano por acá o no? No, no hay nada. Mira, pasaron para el otro lado, yo creo. ¿Verdad que sí? Bueno, este también pasó así, medio saltando y corriendo, ¿verdad? Pero, ya, entonces, quiero decirles que él ha sido uno de los líderes. Nuestra congregación se llama Fuente de Vida. ¿Cuántos saben que Jesús es fuente de vida? Pero lo que pasa es que él lleva 36 años de cristiano y 32 los lleva ahí. Ahora, lo que pasa es que Dios nos dio la tarea de transicionar una iglesia religiosa
Tú no lo entiendes, ¿qué es eso? Gracias a Dios porque recibiste un evangelio de libertad, de visión. En otras palabras, la primera pregunta que me hicieron cuando yo llegué de pastor interino, Fidencio me dijo, ¿puedes tomar la iglesia unos 2, 3 meses? Claro, le digo yo, vivo media hora, la atiendo. La primera pregunta que me hicieron, pastor, ¿usted cree en las quinceañeras? Oye, pero ¿usted sabe lo que me estaban queriendo decir ellos? Si yo celebraba, oficiaba, y yo le digo, hey, ¿qué problema hay? ¿Por qué no darle gracias a Dios por los 15 años? Lógicamente, ¿verdad? No te gastes los de un año en un día, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Porque quieres aparentar, pero si quieres darle honra a Dios. Entonces, él pasó de un evangelio de prohibiciones, no hagas esto, no te cortes el pelo, no te pongas pantalones, todas esas cosas que gracias a Dios, dile a tu vecino, gracias a Dios que no sabemos de eso. Oh, es terrible ese evangelio. Entonces, él ha sido de los fieles que con 20 personas empezamos a dar una transición, a desarrollar discípulos. Y gracias a Dios, Dios nos ha honrado. Pero Lorenzo, gracias por tu fidelidad al Señor, a mi vida, a mi ministerio. Pero cuenta en breves palabras el poderoso evangelio. ¿Por qué vas conmigo a Cuba? ¿Por qué has ido a Guatemala? ¿Por qué vamos a la tribu Quiligua, aquí en Baja California, y a los Cucapás? ¿Qué es lo que te hace darle gracias al Señor? ¿Qué ha hecho el Señor en los últimos tiempos en tu vida? Gracias, pastor. Estoy un poco agitado, castigado en la garganta por lo mismo, porque hemos estado dándole la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, estoy muy agradecido, pastor, porque desde que llegué me atendieron de maravilla. Y le dijo a uno de los hermanitos, déjame allá atrás donde no me miren mucho. Y mire, me trajo hasta acá lo que yo no quería hacer. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Tengo 32 años, como decía mi pastor, en ese lugar. Y hoy más que nunca, hermanos, yo quiero servir al Señor, porque de veras yo soy de los que tenías que ponerte bien cortadito el pelo, corbata hasta aquí. Quizás no importaba mucho cómo vivieras, pero la figura de afuera era importante. Pero hermano, le doy gracias a Dios por este hombre, que Dios lo ha usado en nuestras vidas. Es una bendición para mi esposa y mis 4 hijos. Y hoy más que nunca, hermano, quiero vivir la vida cristiana, pero con libertad, donde uno pueda expresar el agradecimiento hacia Dios. Y mire lo que ha pasado en mi vida últimamente. Yo me recuerdo en junio del 2013, cuando fuimos a Cuba, que los otros 20 años para atrás no había esa clase de vida, porque nos enseñaron que aquí en el templo es donde debemos de estar, y no te juntes con los de afuera porque son pecadores. ¿Cómo le ve por ahí? Entonces ahora no, mire, ya a través de este cambio de vida he podido visitar a Guatemala 2 veces, y ahora tengo la oportunidad de ir a Cuba 2 veces. Pero en junio yo me recuerdo que fui y dijo el pastor, vamos a volver a regresar. Pero yo para ese tiempo tenía 51 años. Y yo quise ir con mi doctor que tengo allá en Estados Unidos para ver cómo está mi cuerpo físico, porque una de las muertes de los seres humanos es el cáncer, especialmente de los hombres, cáncer de colon. ¿Y cuál fue mi sorpresa grande? Porque déjeme decirle, hermano, que no soy tan malo para servir al Señor. Los 20 años que estuve ahí, como quiera, con una vida religiosa, fui bueno. No me perdía la asistencia los miércoles y los domingos, y estábamos envueltos en muchas áreas para apoyar a nuestro pastor. Siempre ha sido eso, mi deleite, apoyar a la familia pastoral. Por eso yo alabo a Dios por los que me recibieron en esta mañana. Pastor, han agarrado la onda tus discípulos. Me hicieron sentir bien. Un poquito acá, pues no estoy acostumbrado a que me traigan hasta el frente. Y mire, hermano, cuando yo voy con el doctor Johan, que es mi doctor no de cabecera, pero cuando hay situaciones grandes, un chinito, oro por él donde quiera que se encuentre, que Dios lo use. Cuando él va conmigo y me dice, Lorenzo, pues hicimos los trámites ya, déjate venir, te voy a dormir tu cuerpo y voy a entrar a través de una cámara, porque mi placer era que en 10 años no me iba a ver la cara ese hombre. En las otras era cada 2 años y cada 5 años. Dije, dame la de 10 para no mirarte la cara más.
Hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando voy me dijo Lorenzo, tenías 5 pólipos, te quedé 4. Te quité 4 y te dejé 1 y ese está más adentro. Y se mira medio raro. Vinimos a la segunda y empezó a rapar, a chimar, a quitar, remover, sin romper la tripa. Y cuando trae todo eso, me dice, ve a tu casa, descansa. En 2 semanas te quiero ver. Y vine, hermano, y lo que yo no quería, sucedió. Traía yo cáncer del colon. Los años que tú tengas en Cristo, hermano, si alguien por ahí está entendiéndome, se te sueltan los pies como el Chavo del 8 que... Hermano mío, y el doctor Yuhan dijo, Lorenzo, no podemos esperar esto rápido. Tenemos que cortarte la tripa, que al cabo que es lo que más te sobra. ¿Y cuál fue mi sorpresa tan grande, hermano? Que cuando él jala la tripa, la corta, la pega, no sé con qué, y se la lleva esa tripa cancerosa. Y a las 2 semanas yo regreso y me dice, Lorenzo, no sé qué pasó médicamente, estoy del 1 hasta el 19. Y el doctor se agachaba y yo decía, ay, wow, me quiere dar una mala sorpresa. O yo dije, ojalá y tenga más de 6 meses de vida, porque eso es triste. Tengo una esposa linda, 4 hijos que no han casado y los empujo para que ya se vayan. Y cuando yo regreso a las 2 semanas, estoy viendo la cara del doctor y me dice, Lorenzo, del 1 al 19 médicamente, quizás alguien entiende eso, no te encontré nada de cáncer. Para ese entonces yo ya le había reclamado a Dios muchas veces, por si alguien piensa hacerlo, no lo haga. Te vas a sentir avergonzado, porque yo me sentía un hombre bueno, y sí lo era, hermano, porque yo siempre estaba allí a la par de mi pastor. Pero cuando el doctor me dice, no tienes cáncer, yo me sentí tan culpable, y le dije, perdóname, Señor, no cabe duda que tu misericordia, tu amor es grande. Y es lo que ando haciendo ahora. Le llamó a mi pastor, le dije, pastor, no sé cómo ha sido mi servicio contigo, pero aquí estoy delante de ti. En lo que yo pueda ser más útil, quiero estar contigo. Los años que Dios me dé de vida, hermanos, se los voy a dedicar al Señor. Y como si fuera poco, lo quiero hacer allá en el lugar donde estamos hoy. Allí quiero que de ahí me muevan al Camposanto quizás, porque quiero honrar a Dios en ese lugar. Hermanos, séle fiel al Señor hasta la muerte, porque Dios en su misericordia la sigue extendiendo. Y por eso es que adoro y alabo y honro el nombre de Dios. Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias, Lorenzo. ¿Qué les parece? Es maravilloso. El Evangelio es un paquete hermoso que restaura, bendice, sana, libera tantas áreas de nuestra vida. Yo quiero decirles que Pablo en una ocasión les dijo a la iglesia de Corinto, lógicamente una iglesia que estaba acostumbrada a las filosofías griegas y a tanta palabrería y cosas, cuestiones de la vida, etcétera, de interpretar lo que es la vida. Les dijo, yo a ustedes, yo no vine con palabras persuasivas, pero les dijo, pero vine yo para predicarles el evangelio poderoso de Dios. Dice, con demostración del poder de Dios. Yo quiero invitarles a reflexionar sobre un verso que me ha tocado grandemente la vida. Está en el libro de Romanos, capítulo 1, el comienzo, justamente como la palabra lo dice, Romanos. Pablo le escribe a la iglesia que se formó en Roma. Lógicamente me enseñaron que cuando tú vas a leer un libro tienes que preguntarte, bueno, ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿En qué trasfondo o en qué tiempo lo escribió? Entonces, ustedes saben, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor le dio un encuentro tremendo a Saulo? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Para dónde iba? Cuando el Señor se le apareció, ¿se acuerdan que cayó de la cabalgadura? ¿Para dónde iba Saulo de Tarso?
a Damasco, no, iba para el suelo, porque la luz y el tremendo que le pegó lo tiró al piso. Bueno, no, era para hacerlos reír un poquito, ¿verdad? Robarles una sonrisita. Claro, iba para Damasco, pero el poder de Dios, amados, se enfrentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ustedes se dan cuenta que Dios utiliza a veces la gente más agresiva, la gente más maldiciente, y ahí se magnifica el poder de Dios. Yo recuerdo, desde pequeño me enseñaron a orar cada vez que íbamos a comer. Orábamos por la familia. Señor, alcanza nuestra familia, que se conviertan, que te conozcan, Señor. Y orábamos por los alimentos. Así que constantemente orábamos por la familia. Y yo recuerdo tíos que eran anticristo, antievangelio, que eran amados, pero una piedra en el zapato. Yo recuerdo que mi papá una vez, yo estaba chiquito, pero una vez mis tíos trataron de obligarlo a tomar, porque en Chile lógicamente es más barato el vino que la leche, entonces, y una sociedad de borrachos prácticamente, porque el problema no es tomar una copa de vino o algo así, el problema es cuando el vino te toma a ti, eso ya es atadura, entonces es diferente, ¿no? Entonces, el Evangelio, por ejemplo, ha hecho impacto, amado, socialmente. Entonces, lo que yo te quiero decir es que esos tíos que eran más, creo que hay una expresión en México, más canijos, ¿sí o no? No estoy diciendo mala palabra. Si no, por favor, perdónenme que soy chileno y estoy aprendiendo mexicano. De los más malos, cuando el Señor los transforma, cuando el Señor los cambia, entonces, hermanos, ahora, mi tío, yo me recuerdo cuando se convirtió, hermano, quería a veces hasta golpe evangelizar a los demás y convencerlos. Le digo, no, tío. Mi padre decía, no, cálmate, si tú eres igual o peor. Ese es el poder del Evangelio, lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando Pablo le escribe a Roma, le escribe a una iglesia que probablemente fue resultado de que Aquila y Priscila en el día de Pentecostés recibieron el impacto del Evangelio en forma sobrenatural, hablando en un lenguaje celestial o en un lenguaje humano, pero desconocido a los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 2. Parece ser que ahí había representantes de Roma y esa fue la iglesia que comenzó. Quiero aclarar algo. El pastor Arrache lo dice en su libro también, que cuando decimos iglesia, por favor, cambiémonos esa mentalidad religiosa que pensamos que esta es la iglesia. Dígale a su vecino, yo soy la iglesia, dígale, yo soy la iglesia. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia, está hablándole a un grupo de creyentes que no tenían templos. Los primeros templos cristianos datan del 290 al 300 después de Cristo. Entonces, cuando se habla iglesia, está hablando de un grupo. La palabra eclesía quiere decir, un grupo sacado de afuera. Y entendemos que la iglesia ha sido separada, santificada para Dios. Amados, pero es importante saber que este Pablo, que Dios le cambió. ¿Cuántos saben que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, como Saulo, hasta le cambió el nombre? ¿Sí o no? Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús y alguna gente dice, cuando yo encontré al Señor, no, corrígelo. El perdido eras tú. El Señor te encontró a ti. Eso es diferente. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos encontró? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Saulo tiene ese encuentro, le cambia el nombre a Pablo. Muchos de nosotros, quizás tus amigos te daban un nombre. Eras el mentiroso, eras el mal hablado, tenías tantos nombres, pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él cambia nuestra vida, cambia nuestro hablar, cambia nuestro mirar, cambia nuestro caminar, todo, porque el Señor ha hecho un cambio radical en nuestras vidas. Pablo le escribe a esta iglesia, ahora ojo, ¿qué tipo de iglesia, qué tipo de sociedad tenía la iglesia en Roma? Bueno, lo vamos a leer en el capítulo 1 de Romanos. Lo más maravilloso es que Pablo elogia la fe de este pueblo. Primero en el verso número 8.
Dice, en primer lugar, no sé qué versión tengas tú, pero dice, en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo, diga conmigo, hasta en Mexicali, ¿verdad que sí? Dice, por todo el mundo, dice, se habla de vuestra fe. Y vamos a analizar juntos qué tipo de iglesia es esta. Era gente que estaba reunida en casas, en hogares, como hemos estratégicamente, ¿verdad? Vuestro pastor y tantos hombres de Dios nos han puesto a entender. Porque mire, diga conmigo, repita conmigo, Jesús dijo id. Nosotros decimos venid. Parecido, ¿verdad que sí? Yo me crié arrastrando a la gente a las campañas, a los conciertos, a los congresos. No, que vente, ahí el Señor te va a cambiar. Y quiero decirte que lo hicimos con buena intención, pero no fue el mandato de Jesús. Jesús nos mandó al mundo, dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz, son la sal. Tienen que ir hacia afuera, donde está la oscuridad. Pero la iglesia de Roma, cuando digo iglesia, por favor, no templo, no había templo. Roma estaba lleno de paganismo. Roma estaba llena de templos y de prácticas inmorales. Quiero decirte que la iglesia de Roma, la iglesia cristiana, se parece a los días que tú y yo estamos enfrentando. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después, avanzando en el capítulo 1, vaya conmigo, él les dice que él deseaba visitarles, pero no había podido. Pero aquí viene el verso de oro. Diga conmigo el verso de oro. En todo el libro de Romanos, el verso de oro es el verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder. Yo no sé qué versión están usando ahí. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y después también al griego. Otras traducciones dicen al judío, o como dicen, sí, exactamente, a los judíos y también a los bárbaros, que era el concepto, ¿verdad?, de los griegos, que ellos se consideraban una élite y el resto del mundo se llamaba bárbaros, gente inculta, incivilizada. Pablo, entendiendo el poder del evangelio, entendiendo quién era, porque en el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado para llevar el evangelio. El evangelio es buenas noticias. Todas las religiones te dan malas noticias porque te dicen que tienes que hacer una lista larga de muchas cosas. Pero el poder del evangelio es la gracia de Dios. Dice que alguien tuvo un sueño y dice que llegó allá a San Pedro y le dijo, mira, San Pedro, mira, yo me he portado bien. ¿Y qué has hecho? Mira, he dado limosnas. Bueno, dijo, bueno, 1 punto. Amo a mi suegra, 100 puntos. Y bueno, pero dijo, ¿y qué más? Bueno, yo me he portado bien. Dijo, no, pero no la haces. Oye, pero mira, si te dije que la suegra y me he portado bien y todo. ¿Cuántos puntos necesito? No, necesitas como 10,000. Hoy tiene solamente 50. No, hombre, dice, ay. Entonces, solo por la gracia de Dios. Entraste. Bienvenido. ¿Sí o no? La enseñanza es que no es por obra, para que nadie se gloríe, porque hay gente muy millonaria y puede dar mucho dinero, y es buena obra. Pero no es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y quiero decirles que el poder del evangelio. Ahora, hay que aclarar algo. Hay mucha gente que puede decir y predicar esto. Decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero ojo, pero el evangelio se avergüenza de ellos. De cómo viven, cómo hablan, cómo se manejan en la vida. Entonces, Pablo estaba hablando a una iglesia sufriente, una iglesia que estaba llena de paganismos. Los historiadores nos dicen que, por ejemplo, Nerón era el hombre para toda mujer en Roma y toda mujer para todo hombre en Roma. ¿De qué te está hablando eso? De una inmoralidad, de un, ¿cómo se dice?, desbandamiento moral. Amados,
desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, en Europa y tantos países, nos vemos que nuestros hombres, nuestros políticos, los que dirigen la nación, los que dirigen la parte educativa, amados, han perdido la brújula. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, nos explica que ellos conociendo a Dios, mire lo que dice la palabra de Dios en verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, diga conmigo, desde el cielo, contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Amado, quiero decirle algo que me ha llenado de alegría de entender. La vida tuya va a depender de cómo la vivas y el resultado final dependiendo qué es para ti la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan capítulo 16, verso 14, verso 6? Cuando le dice el Señor, no sabemos dónde vas. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tengo aquí un pizarrón, pero ustedes lo van a entender. La verdad está puesta en esa descripción. La verdad, porque es lo que une al camino y la vida. Un ejemplo, yo le digo a la gente, mira, si tú crees que venimos y somos producto de la evolución, entonces ya no crees en la verdad de Dios, tienes tu propia verdad. Entonces eso va a determinar el camino que tú lleves y la vida que vas a llevar y el resultado final. El principio de la verdad está agarrando, si me permite la expresión, tomando en nuestra vida la verdad, toma el camino y la vida. Por eso Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo le digo a la gente, si tú crees en la evolución y que nosotros venimos del chango, vas a vivir como chango y vas a hacer changadas. Bueno, esa es una palabra que yo inventé. ¿Sí me entiende? Y al final no te va a importar nada porque dice, como dijo uno de los escritores, no sé si fue apóstol, parece que era apóstol de la risa, dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Leyeron ese libro ustedes? No. Ah, ok. Porque la gente vive así, me muero y se acabó todo. Pero cuando tú crees en la verdad de Dios, la verdad bíblica, que Dios nos creó y nos creó con un propósito, entonces tu camino, si crees en esa verdad, tu camino va a ser diferente y tu vida y el resultado final va a cambiar. Nosotros sabemos que si tenemos la verdad de Dios y aceptamos esa verdad, nuestros caminos serán diferentes. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final, dice la palabra de Dios, es destrucción, es muerte. Amados, ¿cuánta gente? Por ejemplo, admiramos a Darwin, Charles Darwin. Pero ¿sabe qué dijo Charles Darwin antes de morir? Dijo, lamento que mis proposiciones y teorías del comienzo de la vida ofrecieron tanta esperanza de describir cómo comenzó la vida. Pero en este momento que tengo que enfrentar la muerte, no me da esperanza para enfrentar lo que viene después. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que crea el hombre, al momento de la muerte, ahí se va a probar. Si lo que tú viviste fue una verdad o una mentira. Si fue una quimera o fue respaldada en la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, ustedes cambiaron la verdad. Me da vergüenza decir, pero vivo en un país donde desde el presidente y todo el Congreso ya han cambiado la verdad de Dios. Ya lo bueno, como dice la palabra de Dios hace 2000 años, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Llegué a un país centroamericano, había una reunión de hombres y veníamos gente de todo Latinoamérica y había una emisora allí. Y bueno, a varios nos pusieron el micrófono enfrente y la pregunta que me hicieron a mí fue, mire, sabemos que ustedes van a tener acá un congreso de latinoamericanos y ustedes van a hablar sobre la iglesia y la sociedad, etcétera. Dice, pero aquí nosotros estamos terriblemente consternados y preocupados
¿Qué van a decir ustedes del homosexualismo y del lesbianismo? ¿Cuál es su opinión? Y me pasan el micrófono. Le dije, mire, perdóneme que le voy a decir, yo soy solamente un embajador. Yo no tengo opinión en sí mismo que pueda, yo tengo que decirle lo que dice mi rey. Porque yo representamos un reino, ¿sí o no? ¿Cuántos son embajadores? Entonces, puedo comentarte lo que dice mi rey. Y fíjese qué interesante. Cuando nosotros comenzamos a hablar de los valores y de los principios, tú te das cuenta que el hombre ha perdido los valores y los principios. La iglesia tiene una responsabilidad como la iglesia en Roma. Pablo le dice, ¿saben qué? Hay cosas que ustedes tienen que avergonzarse de su pasado, de lo que hicieron, de lo que vivieron, cómo derrocharon y estrellaron contra la vida sus familias. Ayer Lorenzo y yo estábamos desayunando, salimos, un hombre viene a nosotros. Amados, Dios nos pone gente. En menos de 20 minutos ese hombre estaba llorando, confesándose, ahí en la calle, que solamente le dijimos, hola, ¿cómo estás? Sí, somos de afuera, somos turistas. Amados, en 15, 20 minutos ese hombre nos dijo todos los derroches, todo, teniendo trabajo bueno, teniendo casa, teniendo vehículos, teniendo todo. Perdió todo eso por una mentira. La mentira que eres dueño de tu vida. Te vale gorro lo que hagas y no importa, porque creemos en esas mentiras subliminales que nos enseñaron de antaño y es parte de nuestra cultura, porque yo sigo siendo el rey. Si tú sigues siendo el rey, amado, quiero decirte entonces, tú no eres parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios hay un solo rey y se llama Jesucristo nuestro Señor. Y la opinión de ese rey vale, la opinión de ese rey cuenta en nuestra vida. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Mentiras, no es verdad eso. Porque si lo haces vas a destruir tu vida. Cuando tu vida está basada en la verdad de Cristo, entonces tu camino va a ser diferente y la vida que vas a llevar va a ser diferente. Amados, eso es lo poderoso. Ese hombre estaba, llorando, tocado por el Espíritu de Dios. El mundo, amados, nos necesita ahora como la iglesia de Roma. Pablo les dice, sí, tendrían que avergonzarse ustedes de lo que hicieron en el pasado, pero ¿saben qué? Pero yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿A cuántos el Señor nos ha salvado? Nos ha cambiado. Es curioso, yo hice una maestría en California, una maestría en psicología educacional. Y es curioso, cuando yo estudié, en los libros estudiábamos y se llamaba aberraciones sexuales. Porque diga, por favor, pastor, mencione algo. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? Está en la Biblia. Dios ama a todo pecador. No importa el pecado, Dios ama a todo el pecador. Pero no ama al pecado. No me lo entendieron, ¿verdad? ¿No me lo entendieron? En un programa de radio en Washington, D.C., yo dije eso. Y dije, me entrevistaron, era presidente del Concilio de Pastores. En ese momento íbamos seguido a la Casa Blanca, incluso hicimos algunas protestas escritas en contra de las cosas que estaban pasando en los 80, 90 en Estados Unidos. Y me dicen, queremos que usted nos diga, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ustedes, los cristianos, acerca de los homosexuales y acerca de las lesbianas? Dice, porque hay mucha gente que dice que ustedes los odian, que ustedes los condenan, que ustedes los mandan al infierno y por eso ellos se sienten heridos. Me pasan el micrófono, el programa iba a durar 15 minutos, duró 45 minutos, al mediodía, el tiempo más caro. Dios me dio gracia para darles, y le dije, ¿sabes qué? Qué lindo que me invitaron porque tengo buenas noticias para toda persona de toda orientación o alternativa o llámele como le llame. ¿Sabe qué? Dios ama a los homosexuales y a las lesbianas. Entra una llamada, dice, pastor, ¿nos permite entrar una llamadita? Está entrando acá una llamada. ¡Pum! Pone la llamada.
Yo soy el pastor de tal iglesia, no menciono el nombre, y lo que ese pastor está diciendo es una blasfemia, es una herejía. La Biblia jamás dice eso. Dice yo que, al aire, yo no llamaba de meterme. Yo pensé que me llamaba para animarme a transmitir el amor de Dios. Entonces me dice, yo quiero que ese pastor diga dónde dice la Biblia que Dios ama a este tipo de gente. Yo le dije, bueno, me sorprende que usted como pastor no sepa. Quiero decirles la síntesis de la Biblia, el verso más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, quien sepa, quien sea que sea todo tipo de pecador, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le ofrezco ese verso. Me tocó orar en el aire y pedir perdón. Ya cuando se pasó la hora y empezaron a saturarme de llamadas y, pastor, ¿qué dice esto? Bueno, mira, perdóname. Si ustedes han conocido cristianos que los han condenado, los han herido y todo eso, quiero decirles que el amor de Dios es la única fuerza que puede restaurarlos y sanarlos. La mayoría de estas personas han sido abusadas cuando pequeños. La mayoría de esta gente lleva un dolor por el corazón. Ni los psicólogos les pueden ofrecer esperanza y sanidad total. Pero hay un mensaje. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para aún sanar a todo tipo de pecador. No importa el pecado, solamente la gracia de Dios transforma, salva, restaura y levanta. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Ese es el poder de Dios, es el poder del evangelio. Aleluya. Pastor, me olvidé de preguntarte hasta qué hora tengo. Tú sabes que a los pastores, cuando nos entusiasmamos, se nos hincha el corazón y se nos alarga la lengua. 10 minutos más, gracias. ¿Cuántos me dan? 5, ¿ver? 15. Empiezo a contar, pastor. No, pero 10 minutos más. Yo creo que el pastor me vuelva a invitar también, ¿verdad? Pero amados, hoy día nos encontramos en ese tipo de mundo. Nuestros políticos, y déjenme ilustrarles de esta forma. En Estados Unidos hubo una pandilla, pero tan inteligente hace años atrás, que entró a una tienda finísima, Neiman Marcus. Aquellos que compran en esas tiendas. Lo curioso que haciendo el análisis del delito del robo, descubrieron que este grupo entró de madrugada, revolvieron toda la tienda y se metían y miraban los abrigos de pieles carísimos de $4,000, $5,000, y se metían a las carteras finas y perfumes, todas esas cosas. Pero lo curioso, que no se robaron nada. Aparentemente no sacaron nada de la tienda. La próxima mañana, cuando abren las puertas de esta finísima tienda, entra un montón de gente, pero rápida, y llevan carritos y empiezan a poner abrigos de pieles y carteras y perfumes y se ponen en la caja registradora. Cuando la que estaba asistiendo allí empieza, como decimos a Spanglish, ¿verdad? Escanearlo, ¿verdad? A verificarlos. $9.99. Dice $4,000 acá. $9.99. Apretó el código. $9.99. Se ganó una oferta, $9.99. En menos de media hora vaciaron esa tienda con las cosas más lujosas y más costosas. Le pregunto yo a usted, ¿hubo robo o no hubo robo? Pero ¿cómo fue el robo? ¿Cómo se ejecutó el robo? ¿Qué hicieron estos hombres? Alteraron los valores. ¿Qué está haciendo el diablo en nuestra sociedad que se está convirtiendo en suciedad? Yo sé que eso está acá. Ustedes los mexicanos tenían en todo el mundo tenían la fama. No, nosotros. El primer mexicano que yo conocí decía, en México somos todos machos. Decía, oye, entonces ¿cómo le hacen, no? Bueno, una broma nada más. Pero bueno,
La cultura, ¿verdad? Habla así, de cosas así, tonteras a veces. Pero lo que querían decir, pero amados, México, Uruguay, Argentina, ya la epidemia, esta onda de desvalorización del ser humano, de su cuerpo, de sus valores, de sus principios, hay bancarrota. Ya han alterado Satanás a través de nuestros políticos. Y nuestros políticos, comenzando de Estados Unidos, México y todo el mundo, ya no saben qué hacer. Algo que un niño de 5 años sabe lo que es bueno y lo que es malo, nuestros políticos no saben. ¿Qué dice el verso 22? Profesando, y leo el 21 para que dice, pues aún conocían a Dios. Había un concepto, había un temor, había un respeto hacia Dios, aunque era religioso y todo lo que quieras, pero había un concepto de Dios. Dice, verso 21, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí está la base, esto me gusta mucho. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La última cosa que hicimos los que vivimos en California fue votar. Votamos 2 veces. Escuche bien lo que ha pasado en Estados Unidos. Es algo diabólico. 2 veces los ciudadanos de Estados Unidos y de California votamos 2 veces que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se dice que es el gobierno del pueblo. No se escuchó, se nos tapó la boca. Y legalmente cambiaron y revirtieron lo que el pueblo dijo. Cambiaron los valores. Y ahora todos los estados están aceptando, casi todos en Estados Unidos, que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos. No hemos llegado todavía a eso, pero quiero decirte que el hombre se ha endiosado. Y justamente en este principio de caos, dijo el hombre, ¿verdad? Dijo el hombre, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de su propia corrupción. Amados, la iglesia tiene que entender que nos tocó vivir. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes algo maravilloso. Está en Primera de Corintios. Si algunos de ustedes no saben dónde está Primera de Corintios, le voy a ayudar. Y lleva como quizás 5 años en la iglesia, no sabe dónde está, le voy a ayudar. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. Sí, porque en Los Ángeles, en una iglesia, dije, hermanos, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Y allá un hermano dijo, concordancia, pastor. Bueno, ya usted sabe, pero yo sé que usted sabe cuál es, ¿no? Muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Y aquí va el poder del Evangelio. Yo quiero demostrarle por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Porque dice, es poder de Dios para cambiar. Y quiero decirte que como en la iglesia de Roma y aquí en Amistad Cristiana tiene que suceder lo mismo. Mira lo que dice la palabra de Dios, verso 9. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene el poder del Evangelio. Dice, y ustedes eran de estos. Entonces en la iglesia de Corintio había ex. ¿Cuántos saben que las iglesias tienen que estar llenas de ex? Pero la palabra de Dios dice que ahora ahí está el poder, hemos cambiado. Como tenemos la verdad, nuestro camino ha cambiado. Lo que era bueno para ti en el pecado, ahora ya no. Te cuidas, nos cuidamos. Amados, no nos avergoncemos del Evangelio, porque cuando estamos en la verdad de Cristo, aunque parezca minoría. Hay un basquetbolista muy famoso que se llama A.C. Green. Un basquetbolista, jugó con los Lakers. Y quiero decirte, ya el muchacho tiene varios años y dice, estoy
contento y orgulloso de ser virgen. La gente dice, ¿qué? Claro, son especie, y estamos en especie de peligro de extinción. A mí me encanta celebrar en las bodas, porque es un mensaje poderoso del Evangelio, que nuestros jóvenes se casen vírgenes. Porque eso ya no existe. No existe ya en el mundo. Amado, el mundo está de mal en peor, pero Dios nos puso aquí para llevar un mensaje de poder y transformación. Les dice Pablo, algunos de ustedes eran esto, pero fuisteis lavados. ¿Cuántos han sido lavados por sus pecados, por la sangre poderosa del Señor? Dar un aplauso al Señor. Dice, fuimos santificados y fuimos justificados. Fuimos justificados por Cristo Jesús. Amados, hemos venido para recibir una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que el evangelio que hemos recibido nunca te avergüences. Que se rían de ti, nadie puede garantizar. Que se mofen, que hagan alarde, pero ¿sabe qué? Mi hijo fue manager de Starbucks y resulta de que lo bromeaban mucho, porque él es muy, se lleva bien con todo el mundo, pero no es nada de religioso. No, gracias a Dios salimos de eso. Pero en toda su gracia, ¿verdad? Las muchachas, los que estaban ahí, él les confesaba quién era. Y en una ocasión, entre conversación de empleados, de más intimidad, le dijo, no, yo soy virgen y estoy guardándome para mi esposa, que gracias a Dios también tuvo la misma experiencia de criarse, de conocer al Señor y ser fiel a Dios. Y mi hijo me dice, papá, ¿sabes qué? Varias mujeres de las que trabajaban ahí me dijeron, ¿sabes qué, Israel? Te admiramos, ya no hay hombres como tú. Después de la risa y después de la broma, amados, todo ser humano quiere amor, quiere dignidad, quiere respeto, y eso el Señor lo restaura en tu vida. Démosle gracias al Señor por el poder del Evangelio, obrando en nuestra vida. Repite conmigo esta oración. Di, Señor amado, gracias te doy por el poder del Evangelio que me alcanzó a mí. Señor, yo también puedo decir que soy un ex enemigo de ti, ex pecador, sin ningún tipo de remordimiento. Pero tu amor, Señor, tu gracia me ha lavado, tu sangre me ha lavado, tu Espíritu Santo me ha santificado. Y ahora delante del Padre yo he sido justificado por Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, para que nunca me avergüence de ti, ni del Evangelio, pero que el Evangelio tampoco se avergüence de mí. Ayúdame a ser luz y sal para que podamos predicar tu poderoso Evangelio con la vida y el ejemplo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.